Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, profe. Bien, bien, gracias a Dios. Me alegra. Okay. Camilo, Dígame, profe. hazme un favorcito, Camilo, rectifícame si alcanzas a ver el tablero desde allí, el tablero del salón. Está un poco borroso, pero sí está bien. Ok. Bueno, muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como siempre, vamos a hacer una oración cortita. Nos colocamos de pie, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, hoy te damos gracias por este nuevo día, por la vida, por la salud de cada uno de nuestros familiares. Y hoy especialmente le damos una oración por el eterno descanso del alma del padre de nuestra compañera Jenny Garzón, que falleció en la tarde del día de ayer. Dios y la Santísima Virgen María le den a ella y a sus familiares la fortaleza para soportar esta pérdida y que reciban y le den el eterno descanso a su alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Bueno. Jovencitos, ¿me confirman? ¿El audio ahí está bien? Hola, ¿me confirman? Sí se ¿El audio está entiende, bien? pero se escucha un poquito feo, pero sí se entiende. Ok, gracias, muy amable. Bueno, entonces, en la clase del día de hoy, yo quiero compartir la penúltima de las leyes de los gases que estamos mirando, ¿verdad? Esas leyes de los gases precisamente se refieren a, o esa penúltima más bien, se refiere a la ley del señor Avogadro, que ustedes de pronto el año pasado lo vieron, pero sé que de pronto se nos olvidan algunas cosas. Como por ejemplo, lo siguiente, ¿verdad? Bueno, antes de mirar eso, vamos a ver esto. De ese esquema, o en ese esquema, nos vamos a fundamentar para explicar lo siguiente. Vamos a cuadrar un poquito mejor para nuestros compañeros que están allá del otro lado nos puedan ver mejor. Bien. Entonces, ayer establecíamos unas comparaciones, dado caso existiesen modificaciones en volumen, presión y temperatura en la popular ecuación de la ley combinada. En este caso vemos que se manejan como constantes las siguientes situaciones. Vemos, por ejemplo, que hay dos cilindros que están conectados a través de una manguera y a través de una máquina que nos va a impulsar cierto contenido de gas. Si nosotros le llamamos a esto cilindro A, y a esto le llamamos cilindro B o recipiente B, fíjate que están conectados a sitios diferentes, pero están proveyendo del mismo gas. Aquí nos van a marcar, asumamos, número de moles, que en grado décimo lo influenciamos por la letra N, número de moles. Así no me digan aquí qué valor me representa el cilindro A. Si yo lo comparo con el cilindro B, voy a notar que cabe mayor cantidad de gas en el recipiente B
tal vez que en el recipiente A, es lo que me está diciendo este gráfico. Además, recordemos que ese número de moles lo trabajábamos como masa inicial el año pasado con respecto a la masa molecular. Si queremos recordar un poquitico de esa fórmula, masa inicial sobre masa molecular. Entonces, un señor de apellido Abogado y de nombre Amadeo pensó que, buenos días, pensó que, dado caso en un cilindro que tenga más capacidad que el otro, podía albergar un mayor número de moles que otros recipientes. Es apenas entendible. Si nosotros miráramos la capacidad, no sé si de pronto la cámara alcanza, sin embargo vamos a traerlo aquí como ejemplo ilustrativo, si de pronto la cámara para que ustedes que están allá lo puedan observar. Si nosotros relacionamos ahora no dos recipientes, sino tres, A, B y C, vamos a notar que en el recipiente donde cabe más sustancia, no voy a decir que es aquí, ¿cierto? Donde va a caber más sustancia, posiblemente sea en el B. Ahora, ¿de qué depende eso? Depende exclusivamente, precisamente, de esto, de la capacidad que tenga cada recipiente para albergar sustancia. Pero aquí, por ejemplo, observamos de manera muy general que cierto volumen está ocupado por esa sustancia líquida que está allí, pero encima de esa sustancia hay aire. Cada vez que nosotros presionamos, ley de Boyle, aumentamos presión en el pedal, esa presión, esa fuerza que hacemos nosotros, se va a elongar, diría el profe de física, por un cilindro que sube, presiona aquí y baja este émbolo, ¿cierto? Tanto que decíamos en clase ley de Boyle, bueno, aquí la tenemos. Si aplico poquito, pues poquita presión, voy a influenciar sobre esto, bajará y saldrá el líquido. Lógico. Y aquí, esta capacidad de aire también está influenciando su peso como presión atmosférica sobre este líquido. Bueno, más o menos, aplicativamente podemos relacionar nosotros lo que me quiere representar este gráfico. Si lo muevo a la izquierda, sucede exactamente lo mismo. Ya aquí me muestran cierto contenido en razón a las esferas. Desde lo siguiente, vamos a escribir aquí algunos aspectos que nos recuerdan la lo décimo, como cuáles. Cómo poder establecer el número de moles de un gráfico, como este que me están diciendo ahí. Segundito. Tres recipientes independientes. Tú le puedes decir 1, 2, 3, o 3, 2, 1, como quieras. En orden ascendente sería 1, 2 y 3. Fíjate que aquí hay un conducto, pero hay cierto contenido de moléculas. Aquí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 aproximadamente, 26 partículas. En el recipiente 2 probablemente existan las mismas cantidades. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 24. ¿Cuántas habían acá? 22, 24. Si cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26. Aparentemente, la mayor capacidad volumétrica y la mayor cantidad de número de moles estará establecida por aquel recipiente en donde exista una mayor
capacidad de almacenamiento. Avogadro, como ustedes recordarán, el año pasado, tiene un número, ¿verdad? Que se agregaba como en el sub-cero. ¿Sí recuerdan ese valor? Como constante. Sí, yo lo recuerdo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo fue lo que dijiste? Ahí, por ahí vas bien. No, que el número, digo el número, Sí, señor. Dale. 6,023 por día a la 23, ¿no era? Sí, señor. 6,0235. Muy bien. Por 10 a la 23. Pero aquí hay una diferenciación. Y aquí va el recorderis. Número 1. Puede ser átomos por mol. Cuando utilizamos esa, ¿cómo se dicen los matemáticos? Esta unidad de expresión, si me refiero a un elemento. Un átomo de carbono, o un mol de carbono más bien, un mol de carbono. ¿En cuántos átomos pueden existir allí? 6,0225 por 10 a la 23 átomos por mol, porque me estoy refiriendo a un elemento. Pero si fuese el caso de una molécula, pues va a ser el mismo valor que nos acaba de recordar nuestro amigo. Y ese valor se diferencia de esta unidad porque sería molécula por mol. Si me refiero a un compuesto. Entonces Avogadro pensó de una manera muy sutil que si eso podía existir en partículas sólidas o líquidas, ¿por qué no también en partículas gaseosas? Pero en ese sentido, él estableció lo siguiente. El volumen es directamente proporcional al número de moles. ¿Cierto? En este gráfico no vimos para nada que hay temperatura, no vimos para nada el valor de presión. Aquí no me hablan de nada de eso, porque Avogadro considera que tienen que haber dos condiciones para poder hablar de este principio. Número 1, que la temperatura y que la presión sean constantes. Que la temperatura y la presión sean constantes, porque si una de las dos cambia, ya yo sé que si la temperatura cambia, el volumen va a cambiar. Si la presión cambia, pues el volumen también va a cambiar. Por eso, se piensa que estas dos magnitudes, a diferencia de la combinada y a diferencia de las primeras tres, son constantes. ¿Cierto? Fíjate que el gráfico me logra establecer esa comparación. Pero, profe, ¿cómo relacionamos nosotros a partir de esto, recordando esto o mirando estos gráficos? Porque eso no es lo que me van a preguntar en un examen. De pronto me ponen a comparar eso para yo decir en cuál de los tres recipientes hay más partículas. Entonces tendría que hacer el conteo, ¿verdad? Pero de ahí me salen, me disculpan que borre, pues igual no les puedo compartir la pantalla, o más bien la pizarra. Si T y P son constantes, esto me va a salir como una expresión formular lo siguiente. Volumen 1 es a volumen 2, porque son directamente proporcionales, como el número de moles 1 cambia con respecto al número de moles 2, directamente proporcional. Si queremos multiplicar como fracciones, acuérdate que siempre será numerador por denominador, ¿verdad? Eso va a ser igual a volumen 1 por número de moles finales es igual al volumen 2 por el número de moles iniciales. Cualquiera de estas dos me da pie para pensar en 4 posibilidades nuevas de expresiones, que no va a ser necesario que yo me las aprenda de memoria, insisto. Solamente vamos a despejar dos valores, ¿verdad? El volumen y el número de moles. Supongamos que nos preguntaran
sobre una conclusión de un volumen inicial, dado un gráfico. Notamos que en este primer término, en donde está relacionado el volumen inicial, está siendo multiplicado por un número de moles finales. Si multiplica, pues va a pasar para acá a dividir. Entonces, en ese sentido debería ser igual a volumen final por número de moles inicial, mira que esto queda exactamente igual, sobre, ¿quién? Número de moles, ¿qué? Finales. Seguimos haciendo claridad en lo siguiente. Estas dos unidades deben ser iguales para poderlas cancelar. Y me quede la unidad de volumen, que es en litros, en gases. O, dado caso fuese el número de moles inicial, pues matemáticamente va a ser lo mismo, ¿verdad? Aquí multiplica el volumen final, pues va a pasar acá a dividir. En ese caso debería ser volumen inicial por número de moles finales sobre volumen final. Mira lo mismo, los volúmenes en unidades deberán calcularse. Si me piden volumen inicial o final, la operación que yo haga me debe dar en unidades de litros. Si me piden número de moles iniciales o finales, la operación que yo haga me debe dar en ¿qué? En moles. Ahora, según densidad, decíamos en grado décimo, densidad es igual a masa sobre volumen. Mira que vamos a ir relacionando esto. Decíamos también, densidad es directamente proporcional a masa. Pero también decíamos nosotros, como una derivación de lo anterior, que si el volumen divide, en ese caso de la fórmula de densidad, el volumen divide, densidad y masa deberían ser inversamente proporcionales al volumen. ¿Existe alguna relación entre esta ecuación de Avogadro, o principio de Avogadro, o ley de Avogadro, con densidad? En esta geometría nosotros el año pasado veíamos que la masa, en un ejercicio yo la podía transformar el valor a número de moles. Y fíjate que recordábamos esa fórmula al comienzo. Número de moles va a ser igual a, para abreviar, a masa inicial sobre masa molecular. Entonces yo puedo establecer una conversión entre la masa y el número de moles, claro, porque es directamente proporcional. Si es a mayor masa, pues va a haber un mayor número de moles. Porque en gases el volumen es directamente proporcional al número de moles. Si hablamos de densidad, inherentemente estoy hablando de número de moles, porque me refiero a masa. Por ejemplo, por recordarles algo, si a mí me dicen que hay 108 gramos de agua, por ejemplo, ¿a cuántas moles equivale 108 gramos de agua? Y yo tendría que pensar una cosa, bueno, esta es masa inicial, 108. Y esta fórmula me la dan es para algo. De esta fórmula, ¿qué debo sacar yo? La masa molecular, ¿cierto? Esto sería masa inicial y esto, de aquí saco la masa molecular para poder establecer el número de moles. Entonces, el año pasado, ¿qué hacíamos? Si yo necesitaba ese dato en moles, pues hacemos la conversión utilizando esta fórmula. ¿Cuál es la masa molecular del agua? Recordamos por ahí, por favor, mientras voy borrando. ¿Cuántos gramos hay en un mol de agua? 18, ¿no? Muy bien, sí señor, 18. Fíjate cómo es la pregunta. ¿Cuántos gramos hay en un mol de agua? Yo no pregunté cuántas moléculas hay en un mol de agua. La respuesta es totalmente diferente. Sí señor, me sale 18 por esto.
Si cada hidrógeno tiene como masa atómica 1 y cada oxígeno masa atómica 16, multiplicamos el 2 por 1 al revés, el 1 por 2 y le sumo 16. Eso me daría 18 gramos por cada mol de agua. Aquí hay 2 unidades, como dicen los físicos. Si los físicos me dicen, un auto se desplaza del punto A al punto B a 150 kilómetros por hora, en una hora, ¿qué distancia recorre? En una hora, ¿qué distancia recorrerá? Por 1 kilómetro. ¿Qué significa 18 gramos por mol? Que por cada 18 gramos hay un mol, o al revés. En un mol de agua hay 18 gramos. Y ahí ahora sí encuentro el enlace entre 108 gramos de agua con respecto a su masa molecular. Y reemplazamos, decíamos en décimo, 108, que es la masa inicial, entre 18, que es la masa molecular. Y unidades, profe, listo, gramos, masa inicial, gramos mol, masa molecular. ¿Sí viste? Entonces, gramos que multiplica y gramos que divide, los cancelamos. ¿En qué unidades me queda N? En moles. ¿Cuánto me da esa división? ¿Alguien tiene calculadora por ahí? 118 entre, perdón, 108 entre 18. ¿Me daría cuánto? 10, ¿verdad? ¿10? ¿O 6? No. 6. Muy bien. 6, ¿verdad? ¿6 qué, profe? Moles. 6 moles de agua en realidad son 108 gramos de agua. En ese sentido yo podría establecer una relación entre masa y número de moles, para no confundirme. Me pueden hablar de masa o me pueden hablar de moles y hay una relación entre las dos. ¿Vale? Entonces no es necesario aquí hacer un ejercicio o decir qué gráfica me va a dar esto si la relación es directamente proporcional. Más bien, hagamos un resumen de lo siguiente, para que no se nos olvide, tener bien presente esto. Hay 2 tipos de relaciones en gases. Si es directo, si la relación es directa o la relación es inversa. No pueden ser simultáneas. Si es directa, se escribe o se simboliza con ese signo matemático. Si es inversa, pues se simbolizará 1 entre esa expresión o 1 sobre. La gráfica de una relación directa, que son varias que hemos trabajado, siempre será en un plano cartesiano sencillo una línea recta, pero que no pase por el punto de origen. Eso sí es directo. Toda relación inversa, si me preguntan por la gráfica, aquí sí puedo encontrar 2 cosas. 2 cosas. Que me den en un plano cartesiano sencillo una línea recta opuesta al punto de origen, eso vale, o que me la den en un plano cartesiano sencillo, cualquiera de las 2 Profe, expresiones. Señor, yo tengo una duda. Usted sabe el sí, señor. ejemplo que usted dio para convertir de gramo a mol, ¿no? Sí, señor. Y si a nosotros nos dan ¿cómo es que los 108 gramos? Solamente sería, o sea, por ejemplo, el peso del H2 solo entre el total de la molécula de agua, ¿no? Okay. Podemos establecer una nueva relación allí. Sí, señor, también se puede trabajar. Aunque, fíjate que lo curioso, ¿verdad? Lo que usted me pregunta, número de moles tiene 3 expresiones, N, M sub I y M sub N. Dado caso me pregunten por la masa molecular, cosa que usted me está proponiendo, la matemática me ofrece una herramienta para yo no saber, oye, este multiplico pasará a dividir. En ese triangulito que tiene 3 separaciones, cada separación implica una letra. Para comprobar, N ocupa el mismo lugar, M sub I está como numerador
y m sub m está como denominador en la fórmula. Si yo quiero comprobar que en realidad la masa molecular del agua es 18, porque se me olvidó, y ya tengo el número de moles y tengo la masa inicial, ¿cómo comprobamos masa molecular? Masa molecular va a ser igual a ¿quién? A n por m sub i o m sub i por n. O lo multiplico. O en su defecto, ¿cómo compruebo yo que en realidad m sub i vale 108? M sub i va a ser igual a número de moles por masa molecular. 6 por 18 te da 108. Eso que te está proponiendo es válido. N por masa molecular. ¿Cuánto vale N? Dado caso lo conozcamos, ¿no? 6. ¿Y cuánto vale la masa molecular? 18. 6 por 18 me da 108. ¿Cómo comprobaríamos masa molecular? ¿Qué hace N aquí? Multiplica, ¿verdad? Pasa para acá, ¿qué? A dividir. Entonces sería masa inicial sobre el número de moles. Hagamos un favor. Divídame 108, que es la masa inicial, entre 6. ¿Sí viste? O sea, hay dos maneras y hasta más para comprobar si me dan un dato. Yo compruebo, por eso en estequiometría el segundo caso se llama mol masa o viceversa, o el tercero, de pronto el orden que le dé el profe. Yo puedo de una masa molecular saber el número de moles o al revés, incluso la masa inicial, con el uso de esta formulita. ¿Vale? Bueno, fíjate que aquí hemos dicho que la directa, siempre la gráfica será igual. Si estamos resumiendo, profe, ¿usted me podría recordar cuáles son las relaciones directas? ¿Qué leyes? Bueno, empecemos por la que vemos hoy. Avogadro. Eso es directo. Volumen con número de moles. Boyle, no. Boyle es inverso. Boyle-Mariotte. ¿Cuál otro es directo? Gay-Lussac. Presión, temperatura. ¿Cuál otro es directo? Charles. Que trabajó con Gay-Lussac. Hasta ahora eso es lo que hemos visto. Combinada. La combinada, precisamente, ninguna de las tres variables se mantiene constante. Y ya habíamos analizado que puede suceder en una situación de eso. Pero, cuando a nosotros nos dicen que es muy posible que no pueda conocer el volumen de un gas, ni mucho menos su número de mol, sino que me tengo que referir a unas condiciones estándares de un gas ideal, para poder hablar de densidad, lo que abordábamos ahorita, y poder hablar incluso de la masa molecular de un gas, que también se puede calcular, yo tendría que trabajar unas consideraciones que se consideran como, valga la redundancia, que se consideran como mínimas, o condiciones estándares de un gas ideal. Pero, primero vamos a mostrar las siguientes gráficas. Voy a borrar aquí un poquitico. Necesito el espacio. Si hay alguna pregunta, mientras voy borrando, les escucho. Antes de seguir con eso, como estamos hablando de los gases, ¿cuál es el estado o cuáles son las magnitudes que me trabajan el estado de un gas obviamente ideal? Tendríamos que referirnos a qué magnitudes. ¿Desde dónde puedo yo hablar de estado de un gas ideal combinando estas 5 leyes que hemos visto? Boyle, Charles, Gay-Lussac,
combinada y Avogadro, pues yo tendría que hablar siempre de 4 magnitudes. ¿Cuál? Volumen, que siempre se repite. En la única ley donde no trabaja volumen es en ley Lussard, ¿verdad? Presión y temperatura. De ahí en adelante, volumen, presión, volumen, temperatura, volumen, número de moles, volumen, presión, temperatura, volumen. También debemos mencionar la presión como magnitud fundamental dentro de los gases. Lógicamente, temperatura y número de moles. O número molar, como decían el año pasado. Recordemos, para gases, el volumen lo trabajamos en litros. Presión es la única magnitud que en química, para trabajar gases, podemos relacionarla con 4 diferentes unidades. Física de pronto trabaja Pascal. Presión, atmósferas, torricellis, centímetros, de mercurio, o en su defecto, milímetros de mercurio. Cualquiera fuese el caso, esa unidad estaría correcta. Temperatura, la medimos en Kelvin. Y número de moles, pues la trabajamos en N, lo que acabamos de decir. Esas 4 magnitudes nos referencian el estado de un gas ideal. Recuerde que el gas ideal es aquel que es predecible, que cumple leyes, que se condicionan algunas magnitudes, que el número de moles no aumenta ni disminuye, que los choques son elásticos, en fin, ¿verdad? Eso que hemos venido trabajando. Pero cuando nosotros combinamos en un estado de un gas estas 4 magnitudes, volumen, presión, temperatura y número de moles, vamos a empezar a hablar de unas condiciones estándares de un gas. Y esas condiciones estándares tienen unos valores. Que vamos a tratar de demostrar. Para hablar de condiciones estándares de un gas ideal, de pronto la podemos encontrar como mínimas. Y alguna literatura las abrevia como condiciones mínimas de un gas ideal. CMGI, condiciones mínimas de un gas ideal. ¿Qué es lo mínimo del volumen? ¿Cuál es la mínima presión? ¿Cuál es la mínima temperatura? ¿Y cuál es el mínimo número de moles? Ya hay unos valores establecidos para eso. Estándares. O por decirlo de una manera, constantes. Por ejemplo, claro que esos valores se van a demostrar. Para volumen, lo mínimo en un gas, que después les diré de dónde sale este valor, vamos a darle 22.4 litros. Para volumen, para presión, lo mínimo o lo estándar es una atmósfera. Es lo mismo que decir 700 torricelli, 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Temperatura para gases es lo mínimo 273 Kelvin, que sería el punto cero de congelación, sí, pero para centígrados. Y el número de moles mínimo es 1. ¿De dónde salen esos 4 valores y cómo demostramos que en realidad son 22.4? Que la temperatura es 273 y el número de moles es 1.
Porque al combinar estas cuatro condiciones, deberíamos hablar de lo siguiente. En matemáticas, ¿qué significa la letra R mayúscula? ¿Alguien me recuerda? ¿Significan los números? Reales. Los números reales, los números constantes. Muy Profe, bien. eso es lo que le iba a decir, que faltaba la constante R. Claro, sí, señor. Excelente, excelente. Para yo poderles demostrar, profe, hágame un favor, ¿de dónde sale ese 22.4? No entendí. Entonces yo te voy a decir, no, créalo porque yo... No, mentira. Hay una demostración. Y esa demostración es sí, solo sí, involucro a R dentro de esa ecuación de estado. Ecuación de estado de los gases ideales. A R le vamos a llamar constante universal. Mira lo que dijimos allá, estándares o mínimas. Constante universal de los gases ideales. No puedo hablar de esos valores si no menciono a R, pero hay un problema con R. El problema es que R depende de una ecuación y no hemos dicho todavía cuál es esa ecuación. Ya la vamos a decir. Esa ecuación sale al yo relacionar lo siguiente. No voy a borrar los valores, porque tenemos que sí o sí demostrar eso. Para poder encontrar esos valores, yo debo mencionar esto. Volumen por presión es igual a N por R por T. Esta es una de las ecuaciones de estado que me involucran a los gases. ¿Por qué digo una? Es mi obligación decirles que N, que es número de moles, me puede involucrar masa molecular, me puede involucrar masa inicial. Si N es igual a masa inicial sobre masa molecular, y si D de densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cuál de estas dos fórmulas las puedo involucrar en esta ecuación de estado para que exista el valor de densidad involucrado en un gas? ¿Cómo lo haríamos? Y luego les digo de dónde sale esta expresión. Profe, yo N no la puedo involucrar directamente con densidad. Lo que sí puedo involucrarla es con lo que significa número de moles. Ah, ok, entonces debería ser igual a volumen por presión, N, pero N vale masa inicial sobre masa molecular, por R por T. ¿Qué es R? Constante de los gases. ¿Qué es T? Temperatura. ¿Qué es V? Volumen. ¿Qué es T? Presión. Sí, pero todavía no va a aparecer esa fórmula aquí. Entonces dirían los matemáticos, ah, es que masa molecular está dividiendo, puede pasar a este lado a multiplicar para yo poder involucrar el volumen con respecto a la masa. Hacemos lo que dicen los matemáticos, una transposición de términos. Volumen que está multiplicando pasa a dividir, masa molecular está dividiendo, pasa a multiplicar. Me sale una nueva fórmula que podría ser masa molecular por presión, ¿cierto? Va a ser igual a la masa inicial, ¿sobre quién? Sobre el volumen, que es densidad, por R por T. Pero mire esto, que es exactamente lo mismo a esto. Masa inicial sobre volumen es lo mismo que densidad, que es masa sobre volumen. Si reemplazamos eso, masa molecular tiene el mismo objetivo, multiplicar a la presión, va a ser igual a densidad por R por T. Entonces ya la ecuación de estado tiene involucrado el concepto de densidad con respecto al concepto de
número de moles. Profe, pero no nos ha dicho de dónde sale esto. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Listo. Ay, si me toca. Yo voy a borrar acá. Estoy controlando el tiempo. ¿Cómo relaciono eso? Ya sé que una sustancia a veces se tiene densidad, claro. Recordemos la neblina con respecto a la temperatura normal. ¿Y por qué la neblina siempre tiende a estar en la zona baja? ¿Verdad? Teníamos que hablar allí de densidad de un gas. Y cuando hablemos de la difusión de un gas, como leí también que vamos a trabajar de último, vamos a entender que mientras más masa tenga un gas, menos veloz va a ser en difundirse. Entonces, en ese sentido, para hablar de esta ecuación e involucrar a R acá, le tengo que decir de dónde sale eso. ¿Qué nos habían dicho? Que el volumen es inverso a la presión. ¿Cierto? Ley de Boyle. ¿Cómo es la presión con la temperatura? Directamente proporcional. ¿Cómo es el volumen con el número de moles? Directamente proporcional. Volumen inverso a presión, ley de Boyle. Presión directa a temperatura, ley de Gay-Lussac. Volumen directo al número de moles, ley de Avogadro. Estas son las 4 expresiones que me hablan de una ecuación de estado. Matemáticamente esto es proporcionalidad, inverso y directo. ¿Cómo me dicen los matemáticos que una proporcionalidad la convierte en una igualdad? Si a esta proporcionalidad yo la multiplico por un valor constante e introduzco cualquier valor de R, como R viene de gas ideal o real en este caso. Todo esto, volumen está sobre ¿cuánto? Sobre 1. No puedo decir lo mismo de esto. Temperatura está sobre ¿cuánto? Sobre 1. Y número de moles está sobre ¿cuánto? Sobre 1. ¿R va a estar sobre quién? Sobre 1. Al yo multiplicar todo esto se me convierte en una igualdad. Esto se me va a convertir en una igualdad, entonces va a ser volumen por 1, 1, ¿verdad? Por T, T por N, N, pero esta P que está dividiendo, ¿va a pasar acá a qué? Si está dividiendo, ¿pasa al otro lado a qué? A multiplicar. Volumen por presión va a ser igual a ¿quién? A N por T por R o T por N por R. El orden de los factores no altera el producto. De aquí sale la ecuación de estado primerita. Profe, pero no la escribió diferente. No importa, el orden de los factores no altera el producto. Tengo una ecuación de estado. Listo, profe. Entonces ahora sí me estoy acercando a lo siguiente, ya para finalizar. Si yo despejo aquí, quiero demostrar R, ¿qué hago? T y N, ¿qué la hacen? ¿Están multiplicando? Dividen. Sí, señor, pasa a dividir volumen por presión ¿sobre quién? Sobre T por N. Y ya encontraremos ahí el valor de R. Profe, ¿cuánto vale V? 22.4. ¿Cuánto vale P? 1 atmósfera. ¿Cuánto vale T? 273. ¿Y cuánto vale N? 1. Voy a dejar aquí un asterisco porque esto nos toca demostrarlo en la siguiente clase. ¿Cierto? Son las 7:30 en punto. Les agradezco mucho por su tiempo. Sé que el horario es tan corto que no nos queda prácticamente sino 10 minutitos, pero mientras llego al otro salón ya se acabaron esos 10 minutos. Bien, les agradezco mucho, chicos. Cuídense, por favor. Bueno, pues igual. No, profesor. Chao, bien.